Vale, pues vamos a empezar, si queréis, con el debate, porque nos quedan 5 minutos de la hora prevista. Si queréis, no nos va a dar tiempo a muchas preguntas, pero bueno, si queréis alguna pregunta, hay un micrófono ahí. Si hay una persona ahí al fondo que quiere preguntar. Os rogaría brevedad en la medida posible. Y también, sí. Hola. Empezamos por ahí al fondo. Buenos días a todos. Sí, hacemos todas mejor a la vez y así no, y ya respondemos y cerramos la mesa, porque si no. Sí, perdona. ¿Sí? Sí, empieza, sí. Bueno, buenos días a todos. La verdad que me ha encantado este debate de propaganda política. Ha sido bastante bonito. Pero, sin embargo, todos los profesionales echamos de menos un pequeño detalle. Y es que ninguno de los tres hablan de una bajada en lo que es el precio del trabajo. Porque, como sabéis, en España tenemos un 40%, nos cuesta el 40% de la base reguladora, del total de vengadores que se le paga a un trabajador. Esos costes, los que tenemos despachos y somos especialistas en administración laboral, vemos que son casi insostenibles para la mayoría de ellos. Nos estamos enconando en el tema de un contrato único y cosas que a la vez son nimias, por lo menos desde mi punto de vista profesional. ¿Qué pasa con esa bajada o esa posible bajada? ¿No incentivaría de alguna manera la contratación? ¿No lo veis viable ninguno de los tres? Gracias. Vale, pues muchísimas gracias por la pregunta. Otra pregunta para unir todas, porque si no, otra pregunta había por ahí. Aquí, sí, aquí delante. Y luego otra pregunta ahí. Sí. Tienes el micrófono ahí. No, yo iba a decir que efectivamente, como ha dicho el compañero, propaganda política. ¿Y por qué? Porque creo que tiene mucha relación, a ver si de una vez por todas los políticos, por ejemplo, son capaces de ponerse de acuerdo en la organización y agilización de la justicia. Es tan terrible oír un día y otro día, no ya nosotros que lo sufrimos. Yo ayer hablaba con compañeros, juicio del 18, yo ya habré muerto. Seguro. Me dijo una compañera de Sevilla que tenía uno para el 19. Vamos, pues no sé a qué siglo se refería. Y no hay forma humana de que los políticos, pero de cualquier signo, se pongan de acuerdo en dar medios, en agilizar la justicia, donde tiene un elemento básico para el funcionamiento, entre otros el derecho laboral, porque los divorciados pensarán que también tienen derecho a que sus problemas se resuelvan. Y no hay manera, yo haría como hacía el pueblo italiano con los papas, es decir, les encerraría a todos con una llave, ¿vale?, y no dejarles salir. ¿Por qué? Porque los cardenales se tiraban 1 año y medio eligiendo papa. Tenían comida, tenían queridas, tenían todo. Y entonces tal. Y un día el pueblo italiano se cansó, los encerró y dijo: aquí no coméis, ni tenéis querida, ni tenéis nada hasta que no os pongáis de acuerdo para un pacto estatal sobre la justicia. Pues yo es lo que propondría. Y de una vez pónganse ustedes de acuerdo. Muchas gracias. Si se encierran, que se cierren aquí en Toledo, que es buena ciudad. Otra última pregunta que teníais ahí. Sí, yo quería comentar una cosa, y es que, de verdad, los partidos políticos penséis en el tejido empresarial que existe y en el tejido laboral que existe en este país. Cuando hablamos de negociación colectiva, que tengáis perfectamente claro que el 80% son pymes, que son empresas de menos de 8 o 10 trabajadores, que no se legisle, porque siempre estamos hablando de agentes sociales que normalmente representan a grandes empresas, que luego es a lo mejor el 10% de todo el tejido empresarial y que realmente antiguamente sabía que no representaban a la gente que realmente tenía que representar. Eso por un lado. Por lo tanto, a la hora de legislar hay que pensar en el pequeño empresario, en esos contratos en precario que hay que hacer y en el esfuerzo que supone para muchos empresarios que han desaparecido, autónomos sobre todo, ¿vale?, el esfuerzo de un despido con un contrato único fijo. Por otro lado, me asusta los salarios de tramitación. Y me asustan porque todavía, ciñéndome al pequeño empresario, siempre estoy hablando del pequeño empresario, los despachos nuestros llegaban a las circunstancias de que en ocasiones, tal y como estaba cuando el tema del salario de tramitación, no se podía defender el juicio. Era más barato para el pequeño empresario pagar la indemnización que intentar ir a un juicio. Y eso es muy triste y crea una inseguridad jurídica tremenda. Con lo cual, estos dos temas creo que se deberían tomar muy en cuenta por parte de los políticos a la hora de legislar en tema laboral. Muchísimas gracias. Y la última pregunta
que tienes. Sí, ahora te acercan el micrófono. Brevísimamente, no es una pregunta, sino una manifestación. Yo creo que si hay un tema en que estamos de acuerdo absolutamente todos los que estamos aquí, es que no se puede tolerar el retraso en la administración de justicia. Es algo que los partidos políticos tienen que poner los medios económicos y de control, para que esto se acabe, porque esto es el peor de los males que tenemos ahora. Simplemente. Gracias, sí. Pues bueno, si queréis contestar, como queráis. Ah, vale, perdón, no te he visto. Venga, por la última pregunta y ya está, porque... Luego, perdonad, luego tenemos un café y si queréis hacer una pregunta directa, pero lo hacéis. me interesa hacer pública esta pregunta. Mariluz ha hablado de 4 retos, que yo entiendo que son 4 retos fundamentales, pero de carácter general, que afecta a toda la economía del trabajo y a la economía en general. Yo comprendo que no es posible pormenorizar o entrar en detalle en cada uno de los sectores económicos, pero a mí me preocupa especialmente un sector económico, que es el sector marítimo, y me preocupa porque precisamente esos 4 retos o deficiencias de los que ha hablado Luz, aquí se triplican, se multiplican por 100. Vamos a ver. Yo comprendo que es otro mundo, el mundo marítimo, pero está ahí a 400 kilómetros de aquí, de Toledo. Pero además no es un mundo académico, es un mundo real, donde la gente está pidiendo que se derogue el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, donde hay la mayor parte de las ocupaciones enumeradas son marítimas. Y vamos a ver, si hablamos de precariedad, como ha hablado Mariluz, la precariedad que para mí consiste en falta de protección, es decir, alguna vez ya te hablaré, pues ganamos dentro del Partido Socialista incluso una enmienda Almunia, que ya es decir, que hablaba de precariedad en todo, y algunos defendíamos que la precariedad solo se produce cuando existe falta de protección, es decir, y no, por ejemplo, los casos de los contratos temporales, eso es temporalidad. Pero bueno, dejemos las cosas tal y como van. Precariedad consistente en falta de protección y esclavitud. Devaluación salarial en el transporte marítimo, no, pero si no existen salarios, si a los que trabajan en cruceros se les paga por propinas. Después, debilidad en la negociación colectiva, lo mismo. Y desigualdad entre mujeres y hombres. Bueno, pues aquí ya estamos pues ante una situación en que casi las mujeres en alta mar son extraterrestres. Es decir, que prácticamente en algunos casos, lo atestiguan informes internacionales, pues son pura mercancía más que los hombres. Entonces, concluyo. ¿Piensan impulsar el convenio de trabajo marítimo? O, en todo caso, ¿piensan darse de baja de la Organización Internacional del Trabajo? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis contestar, quien quiera comenzar. Venga, pues empieza tú si quieres, Luz, un minuto. O Carmen, si quieres, y luego ya vamos a hacer, seguimos el mismo orden. Empiezo. A ver, voy a centrarme en 2 para no acabar todas las que han salido, 2 y luego nos las repartimos si queréis. A ver, un tema, una palabra que se utiliza mucho, propaganda política. Esta era una mesa de políticos. Yo soy profesora de Derecho del Trabajo, sigo dando clase. Ayer estuve dando clase en la Facultad de Derecho, pero hoy no nos habían invitado, creo, a ninguno aquí en concepto de técnicos de Derecho del Trabajo, aunque ha coincidido que algunos de nosotros somos al mismo tiempo técnicos, sino para hacer no propaganda política, sino para decir cuáles son nuestras propuestas políticas. Entonces, yo soy muy respetuosa con la política. La política es la principal herramienta que tenemos para transformar la realidad, los que no tenemos otra herramienta. Por eso siempre cuando hablo de política soy muy, muy respetuosa con el término política y políticos, a pesar de que sé que no está bien visto en este momento hablar de ese tipo de cuestiones. A ver, me voy a referir a 2 temas. Al tema de las empresas, que me parece fundamental, y también al último tema, al tema de la OIT. Yo creo que uno de los problemas que tenemos como país, voy a saltar un poco por la reflexión para compartirla con ustedes.
Uno de los problemas que tenemos en el país es un problema, además, que nos lo ha dicho la OCDE, nos lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, aquí a nivel interno nos lo ha dicho el Consejo de Competitividad. Uno de los problemas que tenemos de país es el tamaño de nuestras empresas, efectivamente. No el 80, el 86% de las empresas del país tienen menos de 10 trabajadores de plantilla. Y cuando estábamos analizando en la Ley de Sostenibilidad cuántas empresas tenían más de 1.000 trabajadores para establecer requisitos de responsabilidad social empresarial, solamente 426 empresas de nuestro país tienen más de 1.000 trabajadores. La media de empresas, de trabajadores por empresa de nuestro país son de 4 trabajadores por empresa, cuando en Alemania la media está muy por encima de los 20 trabajadores, aunque ellos también tienen pymes y también tienen medianas empresas. Pero nosotros no es que no tengamos pymes, es que tenemos micropymes. Ese es el tejido empresarial de nuestro país. Y por eso creo que como reto de país, como uno de los retos, y no solo en el ámbito de las relaciones laborales, sino en el ámbito de la innovación, de la modernización, de la formación, de un modelo diferente de relaciones laborales, de prevención de riesgos laborales, es decir, de exportación, que necesitamos ampliar nuestras exportaciones. O sea, como reto de país, además de los laborales, tenemos que ponernos encima de la mesa el crecimiento de la musculatura empresarial. Necesitamos tener más empresas, sí, pero necesitamos sobre todo que las empresas de nuestro país tengan un músculo más fuerte, porque ningún modelo, ni económico moderno, ni laboral moderno, cuaja en empresas muy, muy pequeñitas. Así que, además de la reflexión en torno a qué normas laborales debemos incluir o no en el ámbito de las empresas pequeñas, creo que la reflexión debe ser: necesitamos políticas que hagan que las empresas de nuestro país tengan mayor musculatura empresarial. Sí al pacto por la justicia, porque no solamente es un pacto por justicia, es un pacto por la aplicación de uno de los derechos fundamentales básicos, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ahora voy con el tema marítimo y la OIT. No vamos, espero que nadie piense ni lleve entre sus propuestas electorales dejar la OIT. Al contrario, el Partido Socialista llevará entre sus propuestas electorales algo que tiene que ver con la OIT, y es la ratificación del convenio 189 de la OIT, que garantiza la igualdad de derechos en el ámbito de las relaciones laborales del hogar familiar, y está sin ratificar. No vamos a darnos de baja de la OIT. Y creo que hay 2 sectores de actividad productiva donde tenemos que hacer especial hincapié. Uno es el marítimo, donde no hemos entrado nunca, y otro es el agrícola, donde tampoco hemos entrado nunca. Creo que tendríamos que tener mesas específicas de trabajo en relación a las relaciones laborales del mundo marítimo y del mundo agrícola. Y termino con este apunte del mundo agrícola. Uno de los problemas que tenemos, lo hemos dicho todos aquí, es la temporalidad. Superamos el 25% de temporalidad. Quiero que sepan que el mundo agrícola de nuestro país tiene una tasa de temporalidad del 63%, y que una buena parte de la temporalidad de nuestro país procede de que tenemos una parte de las relaciones de trabajo sin canalizar a través de contratación o algún tipo de contratación indefinida. Así que no vamos a abandonar la OIT, al menos no está entre nuestras posiciones, pero desde luego consideramos que se necesita abrir mesas de trabajo específico en el mar, en el trabajo marítimo y en el trabajo agrícola. ¿Queréis añadir algo? No, pues... Yo agradecer las consideraciones que se han hecho. Estoy de acuerdo, y nosotros sí llevamos en nuestra propuesta, que no programa todavía porque se está debatiendo, pero sí, y lo he dicho, unos bonus o subvenciones a aquellas empresas que mantengan una tasa de empleo estable. Y efectivamente es fundamental no financiar, pero sí incentivar a la empresa, y sobre todo a la pequeña empresa, a la creación de empleo. No se pretende una vuelta a los salarios de tramitación. Yo estoy, por experiencia personal, profesional, pero está claro que se habían vuelto los salarios de tramitación un coste insoportable a la hora de acudir o de tener que acudir a un despido, y porque muchas veces, debido a los retrasos en la Administración de Justicia, eran imposibles de abordar. Y por último, decir que efectivamente, cuando se hablaba, yo he tenido oportunidad de decirlo, en que creo que hay que darle una vuelta al diálogo entre todos los agentes sociales, y que entre ellos se encuentran los sindicatos y los sindicatos empresariales o las patronales empresariales. Efectivamente, no todo se acaba
en la COE, sino que igual que muchos sindicatos que no son ni comisiones ni UGT, sino otros más pequeños, también tiene que oírse a las pymes a través de sus representantes, como puede ser la SEPYME. Nada más gracias. Y muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la intervención. La verdad es que da gusto porque efectivamente, como decíamos antes, pues siempre dentro de las diferencias de opinión el respeto es lo que debe prevalecer. No estamos acostumbrados a los políticos a escucharles, porque los medios de comunicación pues a veces que generan mucho ruido y en cambio, como se ve, es perfectamente posible en un tema que es muy complejo, muy difícil. Las propuestas, pues como se ven, pues son diferentes en algunos aspectos, en otros coinciden. Dar la tecla en la solución, evidentemente, del mercado laboral es complejísimo, no es nada fácil. Se usa el derecho del trabajo, se usa la legislación laboral como instrumento de mejora dentro de eso, como bien decía Rafael, dentro de un amplio sistema de reformas, porque es una más. Pero bueno, en el fondo yo lo que observo, subyace también el debate que también tenemos los propios laboralistas, ¿no?, del derecho del trabajo, ese papel del derecho del trabajo de tránsito más hacia la protección del trabajador, una protección, como bien dice el profesor Sagardoy, que está aquí sentado en primera fila, protección unidireccional del trabajador, o una protección más hacia el empleo, hacia la empresa, más institucional, ¿no? Ese debate está siempre presente también, ¿no?, entre nosotros, y la verdad es que en el ámbito político pues también se ve, ¿no?, que la ley laboral también se puede dirigir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias por venir nuevamente, por el esfuerzo en estos momentos y sin más ya, pues tenemos un café hasta las 12 para dar paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias.